de las razones, ¿verdad? Es porque estamos en espera de poder arreglar nuestra estancia aquí de forma legal. Y bueno, hasta ahora no ha sido posible. Nos hemos concentrado en la obra de Dios, nos hemos enfocado en atender la iglesia y bueno, yo sé que el Señor a su tiempo, Él va a suplir la necesidad. Sí estamos orando porque nuestro hijo, el mayor, quiere ir a México a prepararse y bueno, justo ahora que requería su pasaporte para poder viajar, no nos lo dieron por causa de que ya iba a cumplir la mayoría de edad, pero ahora ni nos contestan, ni nos dan información, ni nos quieren atender, así que entonces estamos orando por eso, ¿verdad? Estamos orando por eso, rogamos de sus oraciones, él tiene el deseo de ir y bueno, estamos orando para que Dios pueda ayudarnos, ayudarle y poder proveerle ese pasaporte. Bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias, por favor. Vamos a estar allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Estamos en una conferencia misionera, entonces quisiera esta mañana poder hablarle un poco acerca de lo que es la ofrenda a misiones, o también conocida como la promesa de fe a misiones. Yo sé que algunos de ustedes, yo me imagino que ya han recibido enseñanza sobre eso. Habrá otros que a lo mejor no han escuchado sobre el tema. Entonces, a manera de enseñanza, vamos a manejar este tema. Segunda a los Corintios, capítulo 8, por favor. Permanezca así sentado, no es necesario que se ponga en pie. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que dice al final, lea junto conmigo, abundad también en esta gracia. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta mañana le damos las gracias porque nos permite estar aquí. Pedimos, Señor, que bendiga esta enseñanza, esta clase, Señor, que va a estar impartiendo. Señor, necesitamos de su Espíritu Santo. Ciertamente lo decía su siervo hace un momento atrás. Todo lo que hacemos, Señor, para su obra, todo lo que hacemos para la enseñanza y la predicación de su palabra, necesitamos su poder, necesitamos su ayuda, necesitamos la intervención de su Espíritu Santo. Yo la necesito, Señor, en esta mañana, Señor, para poder enseñar a mis hermanos, para poder enseñar a su iglesia. Señor, derrame su poder sobre nosotros para poder ser de bendición, y también sobre mis hermanos, que ellos puedan recibir con toda solicitud el mensaje que se ha preparado en esta mañana. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, usa el ejemplo de las iglesias de Macedonia para animar a los creyentes de Corinto a completar su promesa de ofrenda, o a completar esa promesa que ellos habían hecho para los santos en Jerusalén. Y se nos expresan en este pasaje algunas cosas referentes a lo que es una ofrenda de amor, a lo que es una ofrenda a los santos. En este caso lo queremos aplicar a la obra misionera, lo que es la promesa de fe a misiones. Ahora, quiero rápidamente, de manera de introducción, decir qué es la promesa de fe, porque pudiéramos más bien, ¿verdad?, iniciar diciendo lo que no es la promesa de fe. La promesa de fe no es el diezmo. La promesa de fe no es la ofrenda que regularmente nosotros damos en la iglesia. La promesa de fe es algo aparte. Y de hecho vamos a verlo bíblicamente para que nosotros podamos entender qué es la promesa de fe. Ahora, me imagino que algunos de ustedes, como apoyan misioneros, ya Dios ha puesto en sus corazones, ¿verdad?, mensualmente, semanalmente, quincenalmente, estar aportando una cierta cantidad a la iglesia con ese propósito, con ese objetivo, que esa ofrenda llegue
a los misioneros. Pero hermano, es importante, ¿verdad?, que de aquellos que tal vez no están participando, participen también, ¿verdad? Porque todos debemos participar, así como todos, y el pastor lo decía hace un momento, ¿verdad? Cada pastor quisiera que toda la iglesia, que cada hermano, que cada hermana, que cada obrero, que cada joven, que cada señorita de la iglesia saliera a ganar almas, saliera a predicar el evangelio, porque al final de cuentas todos tenemos que hacerlo. De la misma forma, la promesa de fe a misiones, la misma manera, el apoyo a la obra misionera, todos deberíamos aportar. Porque hermano, realmente el asunto es sencillo, es ir y es dar. Es ir a predicar el evangelio y es dar a quienes están yendo a predicar el evangelio a otras partes del mundo. Son ambas cosas. De hecho, no podemos justificar el decir, bueno, yo no estoy yendo, pero estoy dando. Eso no es aceptable, porque son ambas cosas. Mientras yo voy, doy para que otro vaya donde yo no puedo ir. ¿Me está siguiendo? De hecho, hermano, hay un pasaje que ilustra muy claramente esto. Mira, un pequeño paréntesis, ya que dije esto. El libro de Esdras, por favor, el libro de Esdras no estaba aquí meramente en estos puntos, pero ya vamos a entrar en la materia, solamente meditando en esto. Dice la palabra del Señor allí en Esdras, en el capítulo 1. Dice en el versículo 1 a la mitad: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá. Ahora, ¿quiénes son aquellos a los que se les está brindando este derecho, esta oportunidad de subir a Jerusalén? Pues todos aquellos que eran judíos. Y había llegado el tiempo del cumplimiento, hermano, había terminado el tiempo del exilio, y Dios ahora estaba usando a este rey para que cada judío regresara a la ciudad de Jerusalén y edificara templo a Jehová, edificara casa a Jehová. Hoy en día, hermano, nosotros no edificamos casa a Jehová en un sentido material, no edificamos templos, no echamos cimientos, no echamos piedra para edificar una casa. Hoy nosotros somos la casa, hoy nosotros somos el templo de Dios, pero la iglesia es la casa de Dios y la columna y baluarte de la verdad. Entonces edificamos la iglesia, y sobre eso se nos habló hace un momento. Pero dice: quien haya entre vosotros de su pueblo. ¿Y quién es del pueblo de Dios aquí? Cada uno de los que estamos aquí. Entonces tenemos un mandamiento: edificar la casa de Jehová. Y dice: quien haya, suba y a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, el Dios de Israel. Y dice el versículo 4: y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y nosotros nos damos cuenta, no era el pasaje del mensaje, pero nosotros nos damos cuenta, hermano, que no todos subieron, pero la ley era clara: si no suba, entonces apoye. Si no suba, entonces dé a los que sí van a subir. Y de hecho no todos subieron. Dios despertó el espíritu, así como pasa en la obra misionera. No todos son llamados a la obra misionera, no todos son llamados a salir a otros campos, no todos somos llamados a ir a Taiwán, no todos somos llamados a ir a Brasil, no todos somos llamados a ir a Boconó, no todos somos llamados a ir a otros sectores, a otros estados en Venezuela, no todos somos llamados a ir al Amazonas, como está el misionero José Luis Flores, ¿verdad? Allá. Pero sí hemos sido llamados a predicar el evangelio y a dar a quienes están yendo. Entonces, la promesa de fe, hermano, es una oportunidad que Dios nos da a nosotros como iglesia local de cumplir la gran comisión, porque si no podemos ir, enviamos recursos para que otros vayan. Pero vamos a entrar aquí en el pasaje, 2 Corintios capítulo 8, dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Déjame decirle, la obra de Dios, y en especial la obra misionera, está basada en dar. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a su Hijo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó y dio. Si nosotros decimos que amamos, debemos ¿qué? ¿Y qué debemos dar? Tiempo. ¿Y qué es tiempo? Vida. ¿Y qué es vida?
Trabajo. ¿Sí me está así? ¿Y qué produce el trabajo? Dinero. Entonces, hermano, es dar nuestra vida, es dar nuestro tiempo, es dar nuestros recursos, es dar de lo que Dios nos ha dado. Y déjame decirte, hermano, dar es una gracia de Dios. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dar, hermanos, es una gracia. Por lo tanto, hermano, en primer lugar, ¿qué es la promesa de fe? En primer lugar, la promesa de fe, mis hermanos, es una obra de gracia. Es una obra de gracia. La palabra de Dios dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad, hermano, de los macedonios no surge de la obligación y de la riqueza, sino de un regalo inmerecido de Dios. Otra vez, ¿quiénes éramos? Sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia nos salvó. Y ahora de gracia recibida debemos dar gracia. Es el poder transformador de la gracia obrando en los corazones de los cristianos que nos impulsa a dar. Pablo llama a la ofrenda misionera una obra de gracia. Entonces, primeramente, hermano, la promesa de fe es una obra de gracia. Hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra, ¿qué dice ahí? De gracia. Ahí está. La promesa de fe a misiones es una obra de gracia. Es una bendición, es un privilegio participar de esta obra. No éramos merecedores de esa gracia que Dios en su misericordia nos dio, pero nos hizo aceptos a través del amado. Hoy somos hijos de Dios y nuestro deseo es que otros también puedan ser salvos y otros también puedan ser aceptos en el amado, otros también puedan ser hijos de Dios. De gracia recibiste, debemos dar de gracia, y a través de la promesa de fe, hermano, contribuimos, cooperamos, apoyamos para que otros sean salvos. La promesa de fe a misiones es una obra de gracia, pero no solamente es una obra de gracia. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No solamente la promesa de fe a misiones, hermano, es una obra de gracia, sino también es una obra de generosidad abundante. Ahí está, abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de su extrema pobreza y de estar bajo severas pruebas, las iglesias de Macedonia dieron con abundancia. Y en cierta forma, hermano, esto es lo paradójico del asunto. No dieron porque les sobraba, dieron desde su escasez. Y sin embargo, su generosidad fue desbordante, impulsada por una gran alegría. Lo que prueba, hermano, nuestra motivación no es lo que nosotros tenemos. Lo que prueba nuestra motivación, hermano, en cuanto al dar, es la gratitud que nosotros tenemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hermano, cuando nosotros damos con gratitud, no nos va a pesar, no nos va a doler. Cuando nosotros entendemos que nosotros no merecíamos nada, pero Dios ha sido bueno con nosotros, no nos va a pesar el dar para que otros también tengan lo que hoy nosotros tenemos. Es una obra de generosidad abundante, pero no solamente es una obra de generosidad abundante. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es una obra sacrificial. He escuchado pastores que dicen, ¿verdad? Si no duele, no cuenta. Pero la verdad del caso, hermano, es que el asunto de que sea una obra sacrificial, no solo dieron lo que era razonable, sino que superaron la expectativa humana más allá de sus posibilidades. El sacrificio no se define por el dolor que causa, escuche esto, sino por el hecho de que el dador se priva de algo que necesita o desea para bendecir a otros. No es tanto que duela, sino es el hecho, hermano, de que tú estés dispuesto a renunciar a algo que tú necesitas para que otro reciba. ¿Me está siguiendo? En ese sentido, la promesa de fe a misiones es una obra sacrificial. Y hermano, mira una ilustración perfecta. ¿Te acuerdas de Elías y la viuda de Sarepta?
La palabra de Dios nos dice que Elías llegó comisionado por Dios o enviado por Dios, ¿verdad? Por palabra de Dios. Él se mueve del arroyo de Kerit y va allí a Sarepta, y Dios había dado orden allí para que una viuda le sustentase. Pero dice la palabra de Dios que cuando Elías llega a Sarepta, ve a una viuda, ¿verdad? Ve a una mujer allí recogiendo unos leños, y él le pregunta, ¿verdad?, si tiene un poco de agua. Y cuando ella da la vuelta para ir a buscar el vaso de agua, resulta que Elías no solamente le pide el agua, sino le dice también un pedazo de pan. Hazme una torta cocida. A lo cual la viuda responde y dice, no tengo harina. No tengo nada en casa sino un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Y la verdad del caso es que estaba recogiendo estos leños para entrar en casa y preparar una pequeña torta para mí y para mi hijo, y luego dejarnos morir. ¿Me está siguiendo? Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Entonces, hermano, cuando hablamos de que la promesa de fe es sacrificial, es que nosotros entendamos que así como Cristo, así como Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, así nosotros estemos dispuestos a poner en primer lugar la obra misionera y la promesa de fe a misiones. Sacrificar nuestros deseos, nuestros anhelos, es que necesito pagar esto, necesito comprar aquello. Yo quería comprarme un vestido nuevo, quería comprarme unos zapatos, quería comprarme un traje nuevo, sacrificar eso para cumplir con nuestro compromiso misionero. Es una obra sacrificial. El sacrificio, dije hace un momento, no se define por el dolor que causa, sino por el hecho de que el dador se priva de algo que necesita o desea para bendecir a otros. Este acto es un reflejo de la ofrenda máxima de Cristo por nosotros. Pero mira también el versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta iglesia está en necesidad, esta iglesia está en extrema pobreza, pero dice la palabra de Dios que aún así ellos querían dar y le rogaron al apóstol, con muchos ruegos le pidieron que les concediese el privilegio de participar, y lo dice, en este servicio para los santos, porque hermano, la promesa de fe es una obra de servicio. El dar, mis hermanos, para esos cristianos no fue visto como una carga o un impuesto, sino como un privilegio y un servicio. Los macedonios rogaron a Pablo que les permitiese participar en esta ofrenda, y esto transforma la acción de dar en un acto de ministerio. Están sirviendo a los santos necesitados en Jerusalén, y mientras ellos sirven a los santos, sirven a Dios, participando en la iglesia que la labor en Jerusalén tenía. Cuando nosotros damos, hermano, estamos participando en la obra de Dios, pero estamos siendo de servicio, estamos siendo de bendición a aquellos que están sirviendo a Dios en el campo. Es una obra sacrificial, es una obra de servicio. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es una obra de fe. Entonces hemos dicho, mis hermanos, hasta aquí es una obra de gracia, es una obra de generosidad abundante, es una obra sacrificial, es una obra de servicio, es una obra de fe. Este versículo es la clave, el versículo 5 es la clave de toda la enseñanza. La ofrenda material, que es la obra de gracia, fue una consecuencia directa de la entrega personal. Ahí está la obra de fe. Se entregaron a sí mismos primeros al Señor. Esa es la fe en acción. Ellos confiaron tanto en la provisión de Dios que primero ofrecieron su propia vida y voluntad. Y luego, dice Pablo, a nosotros, Pablo y sus compañeros, habiéndose entregado a Dios, se pusieron a disposición de la iglesia para el ministerio. Mis hermanos, déjame decirte, si nosotros no nos damos primeramente a Dios, va a ser difícil que demos nuestro dinero. Si nosotros no nos damos primeramente a Dios, va a ser difícil que nosotros demos para la obra misionera. Si nosotros no nos damos primeramente a Dios, va a ser difícil que nosotros nos desprendamos de algo que nosotros queremos, de algo que nosotros anhelamos para enviárselo a quien sabe ni lo conocemos. ¿Quién sabe si lo estará usando para lo que dice que lo va a usar?
A propósito, mis hermanos, siempre he escuchado esto: cuando nosotros demos confiando en Dios, demos confiando en su provisión y demos confiando en que ese dinero Dios lo usará para su obra y en su ministerio. Decía un pastor: quítale el cordón, quítale el hilo, quítale el lacito, dalo con fe. Por eso es una obra de fe. Y número 6, hermano, es una obra que debe ser completada. Ahí dice en el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. No solamente es una obra de gracia, no solamente es una obra de generosidad, no solamente es una obra sacrificial, no solamente es una obra de servicio, no solamente es una obra de fe, es una obra que tiene que ser completada. Hermano, mira, si nosotros nos comprometimos por un año apoyar a un misionero, tenemos que cumplir. Si este mes de noviembre, ya diciembre, vamos, prácticamente, bueno, todavía es noviembre, 30 de noviembre. Si este mes de noviembre nos estamos comprometiendo con el Señor que vamos a dar una cierta cantidad, tenemos que cumplir. Si yo prometo, ¿verdad?, dar $10, $20, $30, lo que sea, y hago compromiso con Dios, por todos estos 12 meses siguientes, yo tengo que ser constante. Y allí, hermanos, donde muchas veces va a tener que entrar el sacrificio, porque va a haber ciertas necesidades, va a haber ciertas cosas, va a haber ciertos deseos que nosotros tengamos. Y cuando nosotros veamos el dinero, digamos: wow, no me va a alcanzar. ¿Qué hago? ¿Doy la promesa de fe o compro? Hermano, tú sabes lo que tienes que hacer. Lo primero es lo primero. Porque la promesa de fe es sacrificial. Ahora, ¿por qué es promesa de fe? Mira lo que dice allá Filipenses capítulo 4. ¿Por qué la llamamos promesa de fe? Bueno, ciertamente porque confiamos en que Dios proveerá y suplirá para que nosotros podamos cumplir con lo que nosotros nos hayamos comprometido. Pero hay una promesa respecto a esto. Filipenses capítulo 4, ayer se nos leía este pasaje, dice la palabra de Dios en el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira el versículo 19, conocemos el pasaje. Mi Dios pues suplirá todo lo que, ¿qué dice ahí? Os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Hermano, llamamos a esto promesa de fe, sí, primeramente porque confiamos en que Dios proveerá y Dios suplirá nuestras necesidades, pero también, hermano, aún la misma promesa de fe, Dios la suplirá si esta nos falta para que cumplamos con nuestro compromiso de fe a misiones. Porque déjame decirte, hay veces, yo he visto hermanos en la iglesia que de pronto pierden el trabajo, de pronto pierden su ingreso laboral. Y entonces ellos dicen: pastor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Pero hermano, he visto hermanos vendiendo, botellas de plástico, vendiendo cartón, vendiendo cualquier cosa. Y hermano, mira, Dios bendice esa acción, Dios bendice esa labor y Dios provee para que ellos den. Y luego llegan emocionados: pastor, yo pensé que no iba a poder dar mi ofrenda a misión, pero Dios me proveyó, Dios me suplió y aquí está. Porque, hermano, cuando nosotros nos hacemos compromiso con Dios, debemos cumplirlo. Pero Dios es fiel para proveer nuestras necesidades y aún para suplir la necesidad de esta ofrenda. Si no está, por alguna razón hemos perdido nuestro empleo, hemos perdido nuestro ingreso, aún Dios proveerá si nosotros somos diligentes. Él suplirá para que nosotros cumplamos con lo que hemos prometido. Por esto lo llamamos una promesa de fe. Porque de hacernos falta para cumplir con nuestra promesa, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hermano, déjame decirte, cuando nosotros hacemos compromiso con Dios, hermano, siendo soberano, provee para que nosotros cumplamos. ¿Cómo damos nuestra promesa de fe? Bueno, número 1, basado en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Ahora, hay un poquito aquí, ¿verdad? Hay diferentes opiniones. No se contradice el hecho de que sea una promesa de fe, pero tampoco podemos, hermanos, exagerar o tampoco podemos pretender dar algo que no tenemos.
Porque hay personas que entienden esto de que es por fe. Entonces yo digo, bueno, voy a dar $500 al mes y nada más percibo 100 en el mes. No, pero es que Dios va a proveer y Dios va a suplir. Sí, hermano, Dios va a proveer y suplir de acuerdo a lo que Él constantemente nos da. Mira lo que mira lo que vea, para que lo veamos ahí en segunda carta a los Corintios, donde estábamos, el capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Mira lo que dice, seguimos leyendo después de donde leímos el versículo 6. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, versículo 7, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y déjame decirte, hermano, nosotros como bautistas, ¿verdad? En este tema, en esta área del dinero, enseñamos lo que la palabra de Dios enseña. Hablamos acerca del diezmo, hablamos acerca de la ofrenda de promesa de fe a misiones, hablamos de lo que es ofrendar, que son ofrendas distintas. Hablamos, hermano, de promesas de fe que hacemos para construcción, que hacemos para otras cosas. Pero, hermano, déjame decirte, nosotros no imponemos. No somos de aquellos, ¿verdad?, que llegan a tu casa si no viniste el domingo y vamos con el punto y decimos, pues hermano, raspa la tarjeta porque no fuiste, pero hay iglesias que así son. Hay una hermana que nosotros conocimos y ella decía, mire, pastor, si yo no iba el domingo, el pastor mandaba al tesorero, llegaba a mi casa todos los lunes temprano. Hermana, no fue, pero trajimos el punto. Déjame decirte, no es por imposición. Cada uno de nosotros debería dar por gratitud. Cada uno de nosotros debería dar porque de gracia ha recibido mucho. Cada uno debería dar porque entendemos, hermano, los principios de mayordomía. Nada es nuestro, todo es de Dios. Hermano, déjame decirte, nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Alguien podría decir, no, es que mi trabajo, no, es que mis estudios, no, es que yo me quemé las pestañas, no, es que yo me desvelé, yo me esforcé para lograr lo que hoy tengo. Déjame decirte, Dios puede enviar una bacteria, un virus, cualquier cosa en tu cuerpo, hermano, mira, caes. Somos débiles. Somos frágiles. Tú puedes gozar de fuerza. Dios puede quitarte la fuerza de un día para otro. Visitaba a una persona y él dice, tengo 10 años tratando de ver qué es lo que pasa con mis pies. De pronto se me desmayaron. Y los médicos no encuentran, he ido hasta en España a buenos hospitales. Nadie encuentra la razón de por qué los pies no me responden. Y ahora camina con un bastón, ahora camina ayudando. Hermano, un hombre trabajador, un hombre que andaba en el campo, un hombre que andaba manejando. Dios así lo permitió. No estamos diciendo que fue por disciplina. Ni siquiera es cristiano. Estábamos compartiendo el evangelio. Pero hermano, Dios te puede quitar la fuerza. Por eso Dios le dijo a su pueblo allá en Deuteronomio capítulo 8, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Él es el que te ha dado la fuerza para hacer las riquezas. Él es el que nos da la fuerza para levantarnos cada mañana. Él es el que nos da la fuerza para poder trabajar. Él es el que te dio la sabiduría para poder entender la materia donde te preparaste, para poder graduarte en esa profesión que tienes. Él es el que te ha dado todo. Puede venir un Alzheimer, puede venir un Parkinson, puede venir una enfermedad y quitarte lo que hoy tú y yo presumimos ser. Hermano, mira, sin Dios nosotros no somos nada. Y si a Dios le place, Él lo puede hacer. ¿Quién es el barro? ¿Quién puede altercar con Dios y decir, ¿por qué haces así? Pablo dice eso en su carta a los romanos. Nadie puede altercar con Dios y decir, ¿por qué haces esto? Se le dijo a Eliú, no alterques con Dios, no pelees con Dios. Eliú le dijo a Job, no pelees con Dios, no alterques con Dios. Entonces, ¿cómo damos nuestra promesa de fe? Número 1, basado en lo que tenemos. Seguimos hablando allí. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué? Pobre.
siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Ahí está la gracia de Dios manifiesta. Ahí está el hecho de que nosotros damos basados en lo que hemos recibido, la gracia de Dios. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Ves por qué se hacen conferencias de misiones anualmente? Porque aunque ya lo estamos haciendo, necesitamos ser recordados una y otra vez, para que sigamos haciendo lo que comenzamos a hacer años atrás. Y dice en el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a creer, así también lo estéis en cumplir. Mira cómo dice al final, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, si primeramente es por fe, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tienen. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto percibe usted? ¿Cuánto es su ingreso semanal? ¿Cuánto es su ingreso quincenal? ¿Cuánto es su ingreso mensual? ¿Trabaja usted? ¿Percibe algo? ¿Cuántos aquí percibimos algo? Ok. ¿Percibimos algún sueldo? Ok. Bueno, la pensión también cuenta. A propósito, los bonos de guerra también. ¿Cuántos perciben algo? ¿Cuántos perciben algo? ¿Verdad que todos percibimos algo? De una de otra forma todos percibimos. No, es que eso es mío, eso me lo dio mi presidente. No, eso te lo dio Dios. Mira, ¿sabías tú que de todo lo que, voy a desviarme tantito, pero ¿sabías tú que de todo lo que recibimos, de todo debemos dar el diezmo? Incluso, hermano, se nos ha enseñado a nosotros, allá en México se nos enseñaba, que incluso hasta si unos zapatos nos regalaban, nosotros teníamos que calcular o ver o investigar el precio y diezmar. Porque la Biblia dice que de todo lo que recibamos debemos dar a Dios el diezmo. ¿Acaso no dijo Jacob, verdad? Que cuando está allí orando al Señor, verdad, Dios se le ha aparecido allí en sueños, una escalera, verdad, que llegaba hasta el cielo, ángeles subiendo y bajando y subiendo. Y él dijo, cuando después se levanta y dice, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y luego él hace voto a Jehová, dice, si tú fueres conmigo y me hicieres ir a donde voy con bien, y luego me hicieres volver con bien a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres. No dice de algunas cosas, de todo lo que me dieres. ¿Qué dice? El diezmo apartaré para ti. Cuando Abraham, ¿verdad?, va y salva a su sobrino Lot, ¿verdad?, de estos reyes que habían allí invadido, que habían ganado la batalla y se habían llevado a su primo, a su sobrino Lot y a su familia, ¿verdad? Luego de que él les hace frente y él lucha contra estos reyes y les quita las cosas que ellos se habían llevado, el botín. Estos reyes, Kedorlaomer y todos estos reyes le dan a Abraham, ¿verdad? Primicias. Él no quiso recibir nada, pero ciertamente dice la palabra de Dios que de todo lo que Abraham por sí mismo, por su espada, obtuvo de esta gente, dio el diezmo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces, de todo lo que nosotros recibimos, debemos dar el diezmo. Pero escucha, yo lo dije al principio, la promesa de Fe a Misiones no es el diezmo. Ya vamos a llegar allá al final, ahorita vamos a tocar ese tema. Pero hermano, primeramente damos basado en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Vuelve a decir la palabra de Dios ahí al final del versículo 11, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahorita vamos al final, hermano, en una forma aplicativa, ilustrar todo esto. Ahora, ¿cómo debemos dar nuestra ofrenda a misiones? Número 1, basado en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Número 2, de manera constante. El apóstol Pablo dice una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Una y otra vez, de manera constante.
Número 3, debemos dar nuestra promesa de fe por amor a los perdidos. Mira Filipenses capítulo 4 nuevamente. Filipenses capítulo 4. Leímos citamos el versículo 16, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios ahí, dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. Versículo 7, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, hermanos, es por amor a las almas perdidas. Diezmamos para ser obedientes a Dios. Ofrendamos porque amamos a Dios. Y damos nuestra promesa de fe porque amamos las almas. ¿Sí? Diezmamos porque es para ser obedientes a Dios. Ofrendamos porque amamos a Dios. Y damos nuestra promesa de fe porque amamos las almas. Y al igual que Dios, queremos que las almas sean salvas. ¿Cómo debe ser nuestra promesa de fe? Ya lo dijimos, sacrificial. Solo si es sacrificial será acepta. Recuerda nuevamente, la viuda dio a Elías y dio primero. Cada vez, hermano, que tú percibes algo, cada vez que tú recibes algo, aparta tu diezmo y aparta para tu ofrenda misionera. No lo puedes dejar, no lo puedes pasar por alto. No lo dejes al final del mes, no lo dejes para el último. No, ahora si el último es cuando recibes, bueno, el último, sácalo. ¿Cómo debemos dar nuestra ofrenda misionera? ¿Cómo debe ser nuestra promesa de fe? Sacrificial. Número 2, como servicio. Ellos querían participar de este servicio, las iglesias de Macedonia. ¿Cómo debemos dar nuestra promesa de fe? Como un salario. Mira lo que dice ahí mismo, 2 Corintios, pero ahora el capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11. Sabes, tenemos un compromiso con los misioneros. Los misioneros, hermano, hicieron diputación, los misioneros salieron al campo, los misioneros están haciendo la obra de Dios. Ellos esperan en Dios, pero ciertamente ellos confían en las iglesias que se han comprometido en apoyarles. Y hermano, nosotros tenemos un deber con ellos, tenemos un compromiso con ellos, tenemos que atender ese compromiso y hermano, debemos verlo como un salario. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 dice, he despojado, dice el apóstol Pablo, he despojado a otras iglesias, recibiendo ¿qué? Salario. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que nuestra promesa de fe es como un salario. Es decir, si nosotros no damos la ofrenda de promesa de fe, ellos no van a recibir el salario que Dios ha designado para ellos. En otras palabras, si tú no das tu promesa de fe, tú le estás robando al siervo de Dios. ¿Me está siguiendo? Estamos robándole al siervo de Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros pensamos en esta obra de gracia, en esta promesa de fe misiones, no podemos tomarlo a la ligera. Por eso Dios no nos pide algo que nosotros no podamos cumplir. Por eso Dios no nos pide algo que nosotros no tengamos. Él nos pide de lo que Él nos provee. Y Él nos pide que seamos constantes, que seamos fieles, que cumplamos. Porque hermanos, porque los misioneros han salido por amor a Dios, pero esperan por las iglesias que se han comprometido para con ellos en apoyarlos y en sostenerlos. Y ellos están esperando. Mira, ellos van con confianza, ellos van con fe. Cada fin de mes o cada principio de mes o cada cierta fecha señalada, van al cajero, van allí a revisar el correo, esperando con ansia que cuando abran, ahí esté el voucher, ahí esté la nota, ahí esté el mensaje de parte de la iglesia Emanuel. Misionero, Dios le bendiga. De parte de la iglesia Emanuel, su depósito ha sido, su cheque ha sido depositado, su ofrenda ha sido depositada. Pero hay muchos misioneros que abren y no ven nada. Meten la tarjeta ahí en el cajero y no hay nada. Ciertamente Dios es su proveedor. Ciertamente ellos confían en el Señor. Pero Pablo dice, mira, yo incluso he despojado otras iglesias recibiendo salario. Él sabía, mira, las ofrendas que envían para mí otras iglesias, yo lo veo como un salario para servir a ustedes. ¿Cómo debe ser nuestra promesa de fe? Sacrificial, como servicio, como un salario, como un soporte. Filipenses 4:16, nuevamente dice allí nuevamente la palabra del Señor, que una y otra vez enviasteis para mis
necesidades. Ellos necesitan dinero para movilizarse. Los misioneros necesitan dinero para alquilar una casa, necesitan dinero para alquilar un local para la iglesia. Y ciertamente, hermano, ellos al tiempo Dios dará fruto y Dios dará gente, y la gente ciertamente tendrá que entender su responsabilidad y obligación de ser una iglesia local y aportar diezmos para que a través de los diezmos la obra de Dios se financie. Pero hermano, mientras ellos están en el campo, mientras ellos están siendo obedientes a Dios, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, enviándoles soporte, una ofrenda de fe a misiones constantemente. ¿Quiénes deberíamos participar en esta promesa de fe? Pues todos los creyentes. Pablo escribe a las iglesias de Corinto, de Filipos, de Tesalónica, dándoles gracias por estarle apoyando y dando a la obra misionera. ¿Quiénes deberíamos dar a la promesa de fe? Pues todos aquellos que están diezmando. Escúchame, mira, hay dos ordenanzas. Hace unos días atrás enseñamos esto en la iglesia. Hay solamente dos ordenanzas para la iglesia. Una es el bautismo, dos es la cena del Señor. Pero ¿quién aquí sabe que antes de participar de la cena del Señor la persona debe ser bautizada? Todo, ¿cierto? No se toma de la cena del Señor primero y luego se bautiza. No, primero se bautiza y luego se toma la cena del Señor. Pues de la misma forma, si vamos a apoyar la obra misionera, primero tenemos que aprender obediencia en diezmar. No podemos pretender dar a la ofrenda misionera si no hemos aprendido a diezmar. Tenemos que aprender a diezmar en nuestra iglesia local, dar lo que le corresponde a Dios, para que entonces Dios pueda bendecirnos al dar la promesa de fe a misiones. De hecho, hermano, déjame decirte, dar a la obra de Dios nuestro diezmo, nuestra promesa de fe, no implica lo que nosotros damos afuera. No implica lo que nosotros hacemos como parte social o en ayudar a otros. ¿Me está siguiendo? Nosotros damos nuestro diezmo porque eso es de Dios y eso le pertenece a Dios y eso no se puede negociar. Indefectiblemente diezmarás, dice la palabra del Señor. Nosotros damos la promesa de fe a misiones si Dios ha tocado nuestro corazón, si nosotros hemos entendido nuestra responsabilidad, si nosotros hemos entendido que por su gracia hoy somos lo que somos, por su gracia fuimos alcanzados, por su gracia somos salvos y entonces de gracia recibimos, damos de gracia, pero ahora tenemos un compromiso de servicio, un compromiso de amor, un compromiso hasta de salario, hermano, para que esos misioneros prediquen la palabra de Dios. Pero mis hermanos, no podemos participar de esta obra de gracia si primeramente no estamos siendo obedientes en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas. ¿Quiénes deberían participar? Pues todos los que de corazón quieran agradar a Dios. ¿Cuáles son los resultados de la promesa de fe? Almas salvas. Gente pasando de eternidad de infierno a eternidad en el cielo. ¿Cuáles son los resultados de dar la promesa de fe? Dios se agrada. Y todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para agradar a Dios. ¿Cuál es el resultado de dar nuestra promesa de fe? Fruto en vuestra cuenta, ya lo leímos. No solamente el misionero se gozará en el cielo de las almas salvas, tú te gozarás de las almas salvas que por causa de ese misionero y por causa de esa ofrenda que tú enviabas a ese misionero se mantuvo en el campo y esa gente fue salva. Bendición para nosotros mismos. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito. ¿Cuánto debemos dar? No sé si anteriormente se le ha dicho, yo creo que sí. ¿Cuánto deberíamos dar? ¿Alguien sabe cuánto deberíamos dar a la promesa de fe a misiones? Ciertamente, mis hermanos, ciertamente no hay una cantidad específica en la iglesia, en la Biblia. Pero viendo unos principios, nosotros podemos deducir cuánto deberíamos dar. Dios en nuestro corazón, hermanos, puso esto desde el principio, desde que nosotros comenzamos a apoyar la obra misionera estando en México, antes incluso de saber que algún día vamos a salir de nuestro país. Dios puso esto en nuestro corazón y yo lo he enseñado a la iglesia. Y la iglesia, hermano, la gran mayoría de la gente es humilde, pero cada persona de lo que da, de lo que recibe, da. Y la mayoría de los hermanos dan de acuerdo a lo que les hemos enseñado. Ahora,
Quiero compartir eso con ustedes. Mire Mateo capítulo 5, versículo 41. Mateo capítulo 5, versículo 41. Vamos a sacar un versículo, un principio de aquí. Mateo 5, versículo 41. ¿Ya estás ahí? Mateo 5, 41. Dice la palabra del Señor allí. Y a cualquiera, dice el versículo 38, viste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mira el versículo 41, de aquí vamos a sacar un principio, dice, y a cualquiera que te obligue, ahora escucha esto, cualquiera, ¿qué significa esa palabra, cualquiera? O sea, puede ser una persona cualquiera. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué dice ahí? Ve con él 2. Un cristiano, mis hermanos, es el que ante una imposición responde no solo de acuerdo a lo que se le pide, sino va una milla más, de acuerdo a este principio. Y como cristianos, hermanos, nosotros deberíamos siempre tener la actitud de no solamente hacer lo que se nos ha dicho que debemos hacer, sino estar dispuestos a hacer más. ¿Me está siguiendo? De hecho, hermano, dice la Biblia que si nosotros hacemos solo lo que debemos hacer, no estamos haciendo nada. Incluso Jesús fue más directo. Y Jesús dice, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha dicho, decid, siervos ¿qué? Inútiles ¿qué? Somos. ¿Por qué? Porque hicimos lo que debíamos haber hecho. O sea, hermano, que si nosotros solamente hacemos lo que tenemos que hacer, no estamos haciendo nada. Y déjame decirte en este sentido, por eso lo queremos aplicar, este principio. Dice, a cualquiera que te obligue. Y déjame decirte, el diezmo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, es una obligación. Y aquí no es un cualquiera, aquí es Dios el que está obligando a su pueblo a dar un 10% para Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, mira, el diezmo es dado por imposición. Y todos debemos diezmar. Ahora, yo espero que todos los que estamos aquí entendamos esta materia del diezmo. Si usted está como invitado, no le trajimos aquí, ¿verdad? Para pedirle dinero, pero la Biblia enseña el diezmo. ¿Me está siguiendo? Y hermano, y déjame decirte, si Dios nos impone el 10% para que nosotros demos a la obra local, porque eso era para la obra local, y el cristiano respondiendo a cualquier acto de obligación una milla más, ¿cuál debería ser nuestra respuesta entonces a la ofrenda de fe a misiones? Una milla más. Y si el 10% es por imposición, ¿cuánto debería ser entonces la promesa de fe a misiones? Es un principio que estamos aplicando, no lo estamos impartiendo como si fuera una obligación, como si fuera un número allí en la palabra de Dios, pero es un principio que estamos nosotros sacando. Ahora déjame te pongo un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a Puerto Vallarta, Jalisco, hermano, para servir al Señor, estuvimos trabajando 5 años, hermano. Mira, déjame contarte esto, porque funciona, hermano. Nosotros llegamos a la iglesia en Puerto Vallarta, Jalisco, con el pastor Obed a trabajar 5 años allí. Yo ganaba un promedio de 2,500 pesos allá en México semanales antes de irme para allá con él a trabajar. Eso más o menos son como, $130 más o menos, $130 semanales. Era lo que yo ganaba semanalmente allí en México. Y hermano, fíjate, lo ganaba vendiendo chupetas en los autobuses. Por causa de que estaba sirviendo al Señor, yo no podía tener un trabajo completo. De oficio soy carpintero, conozco la carpintería. Trabajé en eso muchos años.
Pero ahora por servicio a Dios yo no podía dedicarme a la carpintería. La carpintería es un horario muy exigente, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados de 8 hasta 1 o 3 de la tarde. Una vez que decido servir al Señor, tuve que renunciar a mi oficio, a lo que conocía, a lo que sabía, en lo que podía saber que había dinero, había plata, pero no pude hacerlo. Fui a bolear zapatos mientras estaba en el instituto. Fui a vender, después terminé vendiendo chupetas en los autobuses. Charlero creo les llaman aquí, a los que venden chupetas o venden golosinas, que se montan en los carros o en las busetas. Sí, no sé cómo les llamen aquí. ¿Boneros? Boner. Bueno, algo así éramos. Pero éramos diligentes, hermano, y nos iba bien. Sacábamos un promedio de 120 a 130 dólares semanales. Vendíamos, nos íbamos con una meta: Señor, son 4, son 5 cajas que tengo que vender. Y hermano, esas eran las que Dios siempre nos ayudaba a vender. Cuando yo me iba a Puerto Vallarta, Jalisco, es un puerto, es un lugar caro. Todos los asistentes del pastor me decían: Norberto, ya le ese es mi otro nombre, ¿verdad? Ya le preguntaste al pastor a ver cuánto te va a pagar. Yo le dije: no, tienes que hacerlo porque tienes una esposa, tienes hijos, tienes familia, tienes que preguntarle cuánto te va a dar. Ahora, yo siempre había creído y en mi corazón siempre había visto a mis padres también, ellos sirven al Señor también, que la vida cristiana es por fe. Entonces yo dije: yo no voy a preguntar, porque si yo pregunto yo me puedo decepcionar. Si es de Dios que vayamos, Él va a suplir. Amén. Nunca pregunté, nunca me enfoqué en preguntarle al pastor: mire cuánto me va a dar. Para no hacerte largo el cuento, llegamos a Puerto Vallarta. Él me dijo: hermano José, yo no sé cuánto estaba usted ganando por allá en México, pero mire, la iglesia lo que le va a poder proveer ahorita son 800 pesos. Yo ganaba 2,500 y ahora me iban a dar 800 pesos. Está bien, pastor, no se preocupe, gracias por eso. 800 pesos, de 130 a 45 dólares, ¿verdad? Semanales. Tenía un niño recién nacido, que es el mediano. ¿Sabe cuánto se gastaba él en la semana? Solamente él, 200 pesos en el paquete de pañales y 200 pesos en el pote de leche, porque mi esposa no pudo tener leche para él. La mitad del salario solamente se lo comía ese niño, semanal. Y aparte de eso, mis hermanos, nosotros, pues el diezmo, si eran 800 pesos, ¿cuánto era el diezmo? 80. Así que ya llevábamos 280. Y el gas, y la luz, y el alquiler, y el agua. Hermano, realmente eso no alcanzaba. Yo había llegado con un pequeño fondo ahí en la cuenta bancaria. Eso se empezó a ir, nada más comprando la bombona, comprando una pequeña cocinita allí para mi esposa. Se nos fue el fondo y nos quedamos con la realidad: 800 pesos. 80 eran de diezmo, 20 de ofrenda, entonces eran 100, 200, 400 este chamaco se los consumía, eran 500, quedaban 300. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé qué vamos a hacer, vamos a orar. A los 2 meses de que estábamos ahí batallando, vino una conferencia misionera y se nos habló de dar a misiones. Hasta ese momento yo personalmente, yo como padre de familia, como jefe de hogar, yo no había comenzado a dar a la obra misionera. Yo había escuchado de la promesa de fe a misiones y cuando podíamos dábamos algo en la iglesia, cuando decían había una conferencia misionera echábamos algo en el alfolí, pero hasta ahí. Cuando fuimos retados a dar, no conforme a nuestras fuerzas, sino más allá de nuestras fuerzas, porque ese es otro pasaje, conforme a nuestras fuerzas. Dios nos ha dado la fuerza para trabajar y del trabajo Dios exige el diezmo. Entonces, si la promesa de fe, si la ofrenda a los santos es más allá de nuestras fuerzas, entonces es otro tanto. Es una milla más. ¿Me está siguiendo? Entonces, mi esposa me dice: ¿cuánto vamos a dar? Yo dije: ¿cómo que cuánto vamos a dar? Si tú sabes que no nos alcanza. Ya me dice: tenemos que dar. Le dije: ¿tenemos? No es una obligación. El pastor dijo que no era una obligación. No, pero debemos hacerlo. Vamos a dar. Bueno, pues vamos a dar unos 20 pesos. No, vamos a dar 80.
Pero si ya estamos dando 100 pesos entre diezmo y ofrenda, y Isaac se está consumiendo 400, ¿de dónde vamos a sacar los 80? Vamos a hacerlo. Y como dijo el pastor hace un momento, ¿verdad? Que diría un hermano allá en Vallarta, yo desde que me volví cristiano me volví mandilón. ¿Sí entendemos la palabra mandilón? Sí. Sometido. ¿Verdad? Y yo pues bien sometido le dije, está bien mi amor, vamos a dar 80 pesos. Mira hermano, se puso difícil. Se puso difícil la cosa. Normalmente comíamos en la mañana como eso de las 10, 11 de la mañana y comíamos como eso de las 5, 6 de la tarde, porque no había para más. El hermano que nos alquilaba allá en la parte de atrás, llegaba y tocaba la puerta. Hey, brother, ¿usted es una gallina o qué? ¿Por qué? Son las 5 de la mañana, 5 de la tarde, 6 de la tarde, solamente las gallinas se acuestan pronto. No, hermano, es que me dolía la cabeza. Nos sentíamos mal, nos fuimos a dormir. Ah, ok. Mire, a veces llegaba por allí otro día. Véngase a cenar. No quiere cenar. ¿Cómo no? Bajábamos rapidito, ¿verdad? Sabemos lo que es pasar necesidad. Sabemos lo que es pasar trabajo. Se puso difícil el asunto. En algunos momentos yo quise renunciar y decir, amor, no podemos. Ella me decía, vamos a seguir dando. Vamos a seguir dando. Pasaron como 2 meses así, hermano. Pasando trabajo. Batallando. Acostándonos temprano. No había para cenar. 2 comidas solamente. Como a la 7ª semana, una familia de la iglesia nos dice, pastor, ¿podemos regalarle algo? ¿No se ofende si le regalamos algo? Yo dije, no, hermana, todo lo que venga es bueno. No me ofendo. Es que le trajimos una bolsa de comida para su familia. Dije, amén, gloria a Dios, está bien, hermana. Venga, yo con mucho gusto la recibo. Mira, hermano, cuando trajeron esa bolsa, no era una bolsa. Eran 6 bolsas de mandado. En Walmart, allí en Aurrera, habían ido a comprar. Y ¿sabes qué? Me alegró y me emocionó que traía 2 paquetes de pañales y 2 potes de leche. Yo dije, gloria a Dios, por 2 semanas no voy a comprar leche ni pañales. Pero déjame decirte, esa no fue toda la bendición de Dios. Eso sucedió casi a los 4 meses de nosotros haber llegado a Puerto Vallarta, Jalisco. Nosotros estuvimos 5 años. Durante los otros 4 años y 6 meses, jamás en todos esos años volví a comprar ni despensa para mi familia, ni leche para mis hijos, porque luego nació la niña, ni pañales, ni zapatos, ni ropa, nada. Esa familia nos adoptó. Esa familia nos aceptó como su familia. Hermano, mira, cada año nos vestían a toda la familia. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios es fiel. Y Dios es bueno. Y cuando nosotros damos sacrificialmente, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros ponemos la promesa de fe, cuando nosotros vamos una milla más, cuando nosotros damos más allá de nuestras fuerzas, no solamente conforme a nuestras fuerzas, Dios multiplica. Mira lo que dice allí, regresa a 2 Corintios, nuevamente 2 Corintios, capítulo 8, donde estábamos, pero ahora el 9. 2 Corintios capítulo 9. Dice allí en el versículo 7, 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas, ¿qué dice ahí? Las cosas, en todas las cosas. ¿Sí me está siguiendo? En todas las cosas, ¿qué cosa? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabes? Llegó el momento en que nosotros dijimos a Dios, ¿sabes? No te vamos a dar el 80, te vamos a dar no te vamos a dar el 10, te vamos a dar el 20%. Hermano, ¿era un buen negocio?
Al final estábamos dando el 20% de nuestras misiones. ¿Y sabes qué pasó? Nos subieron el salario. Hermano José estaba orando y Dios puso en mi corazón, vamos a aumentarte el salario. Gloria a Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Déjame decirte, hermano, nosotros como cristianos somos ductos, nosotros como cristianos somos medios solamente. Y si tú te dejas usar en las manos de Dios, dando de lo que Dios a ti te provee, dando más allá de tus fuerzas, yendo una milla más, haciendo el doble, hermano, déjame decirte, Dios verá en ti que no hay avaricia, Dios verá en ti que no hay amor por el dinero, y Dios te hará un ducto, te hará un canal de bendición para otros, y Dios bendecirá tu vida y tu familia también. ¿Sabes cuál es el secreto en la vida cristiana? En cuanto a finanzas, dar. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cuánto estás dando para la promesa de fe? Yo enseñé esto en la iglesia y yo le dije a los hermanos, hermano, no dé conforme al bolívar. Y yo sé que ahorita pues ya incluso eso no se, pues ya prácticamente nos dolarizaron y ahorita todo se habla en dólares, ¿verdad? Pero eso lo enseñamos atrás todavía antes de que se dolarizara. No dé conforme al bolívar, de basado en dólar. ¿Por qué? Porque usted sabe que la inflación se va comiendo. Si usted dice ahorita, bueno, yo voy a dar, por ejemplo, 1,000 bolívares, ya en unos meses ya esos 1,000 bolívares ya no valen lo mismo, ¿verdad? Yo sé que como ahorita ya nos dolarizamos, entonces ya eso no viene a afectar tanto. Pero hermano, yo le he dicho a los hermanos, no dé una ofrenda basada en un deseo, en un pensamiento. Dé una ofrenda basada en lo que usted percibe. Dé una cantidad, dé un porcentaje. Y yo he retado a los hermanos, yo les he dicho, dé el 10%. Pastor, pero ya doy mi diezmo. Bueno, vaya una milla más. Pastor, pero doy ofrenda. Bueno, vaya una milla más. Si nosotros diéramos a Dios con generosidad, Dios nos daría con generosidad. La Biblia dice que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Me está siguiendo? Mire, hermano, yo se lo digo porque nosotros lo hemos aplicado en nuestra vida y funciona. Lo hemos aplicado en la iglesia y hemos visto cómo Dios ha bendecido. Y yo sé que Dios quiere bendecirle a usted también. Y yo sé que Dios quiere bendecir a esta iglesia también. No dé, como dicen aquí, pichirremente. No dé tacañamente. Dé con generosidad. Vaya una milla más. Yo te animo, hermano, en esta mañana que vayas una milla más. Que des conforme a tus fuerzas, que no des conforme a tus fuerzas, sino más allá de tus fuerzas. Y Dios, hermano, te va a mostrar su poder y te va a animar para que des más. ¿Sí? ¿Cuántos misioneros están apoyando? Si están apoyando 8 misioneros, hagan el propósito de doblar. Hagan el propósito de ir una milla más. Dios va a bendecirles. Se los puedo asegurar. Con la palabra de Dios y con el testimonio personal. Lo que damos a Dios, Dios bendice. Vamos a orar, pastor. Vamos a orar de Padre, gracias, Padre, nuestro Señor, gracias por los principios de nuestro objetivo. Ayúdanos a entendernos, ayúdanos a guardarnos en nuestro corazón, Señor, y sobre todo que entendamos, tenemos la oportunidad, Señor, de ser parte